Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en estas tertulias, de las cuales dejo grabaciones en estos videos. Hoy he querido titular esta del placer a la felicidad, identificando la química de nuestro cerebro. Y es porque la he inspirado en un video del doctor Robert Lustig, quien nos habla de dos de los neurotransmisores que tenemos que nos ayudan a producir bienestar. Son la dopamina y la serotonina. Ambos producen sensaciones y emociones positivas. Sin embargo, te invito a que veamos este video del doctor con una mirada un poco diferente. Veamos. Suffered a crisis in our culture. And I believe it comes down to a mistake that we've made between the interpretation of two of our most important and positive emotions, pleasure and happiness. A lot of people equate the two, but I'm here to tell you that they are completely different. A lot of people think they're exactly the same. In fact, on the internet, you can find definitions that actually conflate and confuse the two. So what are the differences between pleasure and happiness? And I believe there are 7. Pleasure is short-lived, happiness is long-lived. Pleasure is visceral, happiness is ethereal. Pleasure is taking, happiness is giving. Pleasure can be achieved with substances, happiness cannot be achieved with substances. Pleasure is experienced alone, happiness is experienced in social groups. The extremes of pleasure all lead to addiction, whether they be substances or behaviors. Yet there's no such thing as being addicted to too much happiness. And finally, number 7, most important, pleasure is dopamine and happiness is serotonin. Now, these are 2 biochemicals. These are 2 neurotransmitters. These are 2 chemicals that the brain makes and uses to communicate between one neuron, brain cell, and another. Now, why do we care? So what? Well, turns out dopamine excites the next neuron. And neurons, when they're excited too much, too frequently, tend to die. So the neuron has a defense mechanism against that. What it does is it reduces the number of receptors that are available to be stimulated in an attempt to try to mitigate the damage. When you say to be stimulated, you mean to be excited? To be excited, that's right. And so we have a name for that process. It's called downregulation. And a lot of different chemicals in the body do that. Now, you get a hit, you get a rush, the receptors go down. Next time, you need a bigger hit to get the same rush because there are fewer receptors to occupy. And you need a bigger hit, and a bigger hit, and a bigger hit, until finally taking a huge hit to get nothing. That's called tolerance. And then when the neurons start to die, that's called addiction. Serotonin, however, is inhibitory. It's not excitatory. It inhibits its receptor to provide contentment, to zen out, if you will. So you can't overdose the serotonin neuron. And what does it mean to inhibit a receptor? What it means is it binds, but it doesn't activate the process beyond the receptor. So what it does is it basically slows down those neurons instead of causing them to fire up. And so in doing so, you end up with the process of contentment, that feeling of one with the world, if you will, that thing we call happiness. Now, there's one thing that downregulates serotonin, dopamine. So the more pleasure you seek, the more unhappy you get. And Las Vegas, Madison Avenue, Wall Street, Silicon Valley, and Washington, D.C. have very specifically and in a coordinated fashion confused and conflated the term happiness with the term pleasure so that you can buy happiness, so that they can sell you their junk. It's called the American economy, and it's based on hedonic substances that drive pleasure.
rather than happiness. And in the process, we have become most decidedly unhappy. And the problem is, you can't fix a problem unless you identify what the problem is. Interesante, ¿verdad? Vamos a resumir un poco lo que dice el doctor, pero antes quisiera agregar que no solo en la sociedad actual tenemos este criterio que, según el doctor, nos lleva a una crisis cultural. Pues desde los filósofos griegos en las escuelas hedonistas, por ejemplo, se hablaba de que la felicidad consiste en la búsqueda del placer y en la ausencia del dolor. Así que desde el hedonismo se identifica el placer con la felicidad y de ahí la falta de claridad, desde la química cerebral que data de mucho tiempo atrás y quizás se ha venido malinterpretar. Sin embargo, el doctor Lustig en este video nos deja un poquito mayor de claridad respecto a estas dos emociones tan interesantes y positivas. Veamos. Él habla de que el placer es corto, pasajero, mientras la felicidad es larga, permanente. El placer es visceral, fuerte, es vivo, mientras la felicidad es etérea, es impalpable, es sutil. El placer consiste en tomar, mientras la felicidad consiste en dar. El placer se puede conseguir con sustancias, mientras que la felicidad es imposible lograrla con sustancias. El placer se experimenta a solas, mientras que la felicidad es una experiencia que va más allá, va a lo social. El placer es aquel que en los extremos nos lleva a una adicción, mientras que la felicidad no tiene extremos, no tiene límites. Y lo más importante, dice él, el placer es dopamina y la felicidad es serotonina. Y viene entonces la explicación química que es en la que quisiera detenerme un poquitito en esta charla. Ambos, la dopamina y serotonina, bioquímicos, neurotransmisores. Son químicos que produce el cerebro y sirven para que las neuronas se comuniquen entre sí. Pero veamos cómo es el comportamiento de cada uno de ellos. Al lado izquierdo tenemos el comportamiento de la dopamina y en el lado derecho el comportamiento de la serotonina. Fíjense cómo es la reproducción neuronal en la estimulación con la serotonina, que es muy diferente al de la dopamina. Y por ello me quería detener en la parte química de estos neurotransmisores, porque aunque ambos nos producen sensaciones, emociones positivas, la dopamina nos produce placer, la serotonina felicidad, y a pesar de que ambos son muy positivos, la dopamina nos puede generar algo que deja de ser positivo cuando nosotros no estamos conscientes de su uso o cuando utilizamos sustancias para estimularla. ¿No? Veamos cómo es el ciclo que nos mencionaba el doctor. Nos hablaba de que tenemos, con el caso de la dopamina, si utilizamos una sustancia, tenemos una dosis que lo que hace es que estimula la neurona, ¿cierto? Y la neurona, al ser estimulada o sobreestimulada, lo que hace para mitigar el daño es que cierra sus receptores, ¿cierto? Y luego, entonces, nos está pidiendo el cuerpo una dosis mayor. Y entonces le damos una dosis mayor, vuelve a haber una estimulación y vuelve a haber un cierre de otro receptor hasta que la neurona muere. Y es ahí cuando él nos hablaba del término de la tolerancia y de la muerte de esa neurona. Es decir, que aquí se cierra el ciclo de transmisión. La serotonina, a diferencia de la dopamina, que es la que nos lleva a las adicciones, que es la parte muy delicada que quería detenerme a tocar ese tema aquí en esta tertulia, es que nos lleva a las adicciones. Y el tema de las adicciones es algo muy complicado, es algo que uno no sabe cómo es que realmente está sucediendo en nuestro cerebro.
Sin embargo, vemos porque hay personas que no pueden salir de esos vicios, y estamos hablando no solamente del tabaco, del alcohol, sino también de lo peor que son las sustancias ilegales, que son estas drogas que cada día salen más y más y más y que cada día son más económicas y más accesibles para los jóvenes. ¿No? En el lado derecho tenemos en cambio la serotonina, que como lo vemos, su proceso es muy diferente, porque la serotonina, a diferencia de la dopamina, lo que hace es que inhibe, es decir, ¿cómo era que decía? Adhiere, dice el doctor, ¿cierto? Las neuronas y desacelera el proceso. Entonces la neurona está tranquila y lo que hace es, pues, abrir más receptores, activar más receptores y reproducirse. Y por eso es que vemos aquí en la figura de la derecha cómo es el comportamiento de un cerebro estimulado con serotonina. Entonces, como lo hemos visto, ambas producen una buena sensación, solo que la dopamina, cuando se llega al límite de la tolerancia, hace que la neurona muera. Y entonces es cuando existe la adicción. Y por ello aquí habla de que viene primero una fase de respuestas emotivas, luego una fase de sensaciones placenteras y luego un comportamiento adictivo, porque son sensaciones cortas, 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 mientras que la serotonina te produce una sensación larga, una sensación que está dentro de ti y que puede permanecer mucho tiempo si tú sigues haciendo todas esas actividades que te llevan a estimularla, que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva la presenté creo que en uno de los primeros videos que grabamos en esta época de la pandemia. Y hablábamos de que había una dosis para la felicidad, si te sentías encerrada, si te sentías detenida. Y dentro de esa dosis estaban estos cuatro, que justamente en inglés la palabra dosis se escribe D-O-S-E. Y hablábamos de la dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Cuando hablamos de la dopamina, es esa que naturalmente la podemos producir sin necesidad de acudir a sustancias, sin necesidad de hacerle daño al organismo, porque esa es aquella que se consigue cuando nosotros celebramos los retos cumplidos, cuando nos ejercitamos al sol, preferiblemente, cuando dormimos bien, cuando nos alimentamos bien. De esa forma, la dopamina nos da placer y nos promueve la motivación sin necesidad de llevar el cuerpo a un peligro como es el peligro de las adicciones. Hablábamos también de la oxitocina, que es la que está relacionada con los vínculos emocionales, esa que se estimula con los abrazos, con toda esta parte emocional, con expresiones emocionales y también con algo que le podemos dar al organismo, que es el chocolate negro, y, y también nos puede producir una buena dosis placentera. La serotonina se estimula con actos tan pequeños como la gratitud, como el estar todo el tiempo meditando, oración, ser bondadoso, tener pensamientos siempre positivos. Esa práctica de la bondad permanente es la que mayor estimula la serotonina. ¿No? Y la endorfina, que es aquella que estimulamos al hacer eso que nos gusta. Cuando nos gusta bailar, bailemos. Cuando te gusta actuar, actúa. Si te encanta bailar, baila, porque es que eso te incrementa esa endorfina. Si te gusta reír, si te gusta echar cuentos, todas esas acciones nos pueden incrementar la endorfina. Y quería detenerme en esto porque a veces uno olvida que hay muchas cosas que hacen el día a día que lo que está haciendo es incrementar esa dosis para la felicidad. Y a eso es a lo que quiero invitarte en esta charla. A que comprendiendo ya
Siendo conscientes de la química de nuestro cerebro, podemos hacer muchas cosas que nos pueden llevar a la plenitud sin necesidad de acudir a otras sustancias ajenas a lo que está en nuestro cuerpo mismo. Bien, y ya para concluir esta charla que fue inspirada en este video del Dr. Lustig, quisiera decir pues que básicamente con lo que me quedo es que podemos activar la química de nuestro cerebro para producir un mayor bienestar cuando nosotras lo decidamos. Es cuestión de decisiones. Es cuestión de elegir a Dios a diario una dosis de autorregalos que te proporcionen mayores conexiones neuronales, como la oración, la meditación, una buena alimentación, el ejercicio al aire libre, expresiones de gratitud, abrazos, etc. Te dejo con esta idea para que empieces a experimentarla y lleguemos realmente a conseguir esa felicidad que siempre estamos persiguiendo y que sabemos que está dentro de nosotros mismos. Muchas gracias.